Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, la corresponsal del diario El País de Madrid, Silvia Ayuso. Bienvenida como siempre. Un placer, como siempre. John Dínguez, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Periodismo de esa universidad. Gracias por estar aquí. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus, bienvenida también. Gracias. El primer asunto, Silvia, tiene que ver con España, porque este domingo en su país hay elecciones generales, las elecciones más importantes. Los ciudadanos tienen que escoger en las urnas a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados, que a su vez elegirán al presidente del gobierno, al jefe del Ejecutivo. Hay 4 candidatos principales según las encuestas y en su orden son, en primer término, Mariano Rajoy del Partido Popular, el actual presidente del gobierno, que es un partido conservador, el PP. En segundo término, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Y más abajo vienen Pablo Iglesias de Podemos y Albert Rivera de Ciudadanos, este último un partido de centro derecha o más bien de centro. La revista The Economist, la revista inglesa, trae hoy un editorial titulado Feliz Navidad España, en donde hace un recuento de lo que puede pasar en estos comicios, pero el diario El País, en el que usted trabaja, trae un titular en las últimas horas que dice: Rajoy rechaza una gran coalición con el PSOE al estilo alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Aparentemente en estas elecciones se va a acabar el bipartidismo tradicional entre PP y PSOE. Han entrado con fuerza estos otros 2 partidos, Ciudadanos y Podemos. Y lo que dice el diario El País es que si ven peligrar ese bipartidismo PP y PSOE, el señor Rajoy no está dispuesto a aliarse con el PSOE, como ocurre en Alemania, donde, por ejemplo, la socialdemocracia respalda a la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller federal, la jefa del gobierno, Angela Merkel. ¿Está descartado de plano esa alianza entonces? Veremos. Rajoy lo que ha dicho es que él no es el que lo ha propuesto. Rajoy, que es un señor gallego, que hay que escucharlo muy atentamente, porque luego no se desdice, porque luego dice que no dijo lo que todo el mundo dijo que había dicho. Y lo que ha dicho es que él no lo ha propuesto. Y él siempre está diciendo, lleva días diciendo, que de pacto se empieza a hablar el día después de las elecciones. Es decir, una cosa es que él no lo proponga, otra cosa es que de repente las circunstancias. Lo único que está claro en estas elecciones es que es lo único que es el fin del bipartidismo. Más allá, creo que nadie se atreve a decir quién va a ser presidente después del día 20. Dependerá, habrá que hacer coaliciones. ¿Cuáles es la gran incógnita? Tenemos 2 partidos emergentes, es algo nuevo en la democracia española. Los españoles no han tenido tanto tiempo, tampoco son partidos que han surgido en el último año y medio, 2 años, no han tenido tanto tiempo todavía de digerirlo. Hay una gran indignación por un lado con el statu quo, con toda la corrupción, la crisis que ha desgastado enormemente a la sociedad española, que todavía no se recupera. Pero que esta indignación, este hartazgo realmente el día de votar, de llegar a la urna y decir vamos a apostar por algo que no hemos visto nunca en una democracia que no deja de ser todavía joven, esa es la gran cuestión. Yo creo que hoy día todavía es demasiado pronto para decir, y eso que estamos a 2 días y medio, pero es demasiado pronto para decir quién va a ser el próximo presidente. Desde luego yo creo que sí que va a tener una coalición. ¿Cuál será? Dependerá de quién saque más votos y quién esté dispuesto a jugar. Pero bueno, tampoco sería bueno que hubiera una nueva mayoría absoluta, porque con todo lo que ha pasado en España, con todos los problemas que ha habido, sería también un fuerte palo a la propia democracia, creo yo. Moni Jensen, dice la revista The Economist que cuando Mariano Rajoy llegó al poder en el año 2011, pues venía el país en una gran crisis económica. Incluso la economía del año 2011 al 2013 decreció en un 4% anual. Se espera que en este año 2015, en cambio, la economía crezca alrededor de un 3%, cosa que pues pone de presente que las medidas de Rajoy han sido más bien positivas y han funcionado, aunque una cosa es lo que dicen las estadísticas, otra es lo que dice la calle, como decía Silvia Ayuso hace un rato. ¿Será que Rajoy va a ganar, sobre todo porque en las encuestas dicen que el PP está arriba y que obtendrá alrededor del 25% de los votos?
Actualmente el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero además porque puede haberle servido el puñetazo, y esto suena un poco absurdo decirlo, pero puede haberle servido el puñetazo que le pegó un joven de 17 años en Pontevedra, en Galicia, que le causó un moretón en el pómulo y le tumbó las gafas, y eso a los ciudadanos puede inclinarlos por Rajoy. Por lo que llaman aquí el timing del puñetazo, tal vez sí, porque todavía está envuelto en esta ola de solidaridad. Los líderes europeos en la cumbre que hubo el día de ayer lo abrazaron y le dieron su respaldo, y la indignación general que despertó este puñetazo entre todos los ciudadanos de todos los partidos, las expresiones por Twitter y por otros medios de los otros candidatos apoyando y rechazando el puño, seguramente lo van a montar en una ola de popularidad. Quién sabe cuánto vaya eso a determinar las encuestas. Lo que sí está claro es que España está votando dividida en dos. Ya no hay bipartidismo, sino como bigeneracionalismo, y es que están votando 4 de cada 10 votantes españoles tiene ahora menos de 45 años, es decir, tienen poca memoria de lo que fue la dictadura de Franco. Y los dos partidos tradicionales en principio se crearon fue para defender la democracia, y no se crearon necesariamente para oír las necesidades de los ciudadanos. Ese es el espacio que están cumpliendo y que están ocupando los nuevos partidos, y cuando uno ve las estadísticas divididas por demografía, es clarísima la ventaja que tienen los dos partidos, Ciudadanos y Podemos, entre los jóvenes. Mientras más jóvenes, más apoyo, y el apoyo que tienen entre los mayores de 45 años, el Partido Popular y el Partido Socialista. Es bien interesante ver cómo está dividido España. Hay otras, digamos, especulaciones que uno puede hacer. Los jóvenes son menos propensos de salir a votar que las personas mayores, que son más fieles al voto. Es una gran incógnita lo que va a pasar. En España es muy posible que vaya a ganar en mayoría simple Mariano Rajoy, pero no va a tener la mayoría absoluta que ha gozado, y esto va a cambiar para siempre, yo creo, el panorama político español, que entre los jóvenes está más dominado por la crisis del 2008 que por la dictadura de Franco, y por la corrupción de las instituciones, mucho más que por la amenaza a la democracia. Cambio de asunto, John. Esta semana fue noticia un aniversario. El jueves 17 de diciembre se cumplió un año del anuncio por parte de Barack Obama en la Casa Blanca de Raúl Castro en La Habana de la puesta en marcha de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se rompieron el 3 de enero de 1961, cuando era presidente Dwight Eisenhower. De ahí para acá pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca, y finalmente se restablecieron las relaciones después de este diálogo anunciado por Obama y por Castro. Usted acaba de llegar de Cuba el lunes de esta misma semana. Y lo que pasó desde aquel anuncio hasta acá, pues básicamente es que Obama y Castro se reunieron en abril y en septiembre. Las relaciones diplomáticas se restablecieron el 20 de julio. Previamente Cuba había salido de la lista de países que apoyan el terrorismo elaborada por el Departamento de Estado aquí en Washington. La embajada estadounidense en La Habana se abrió el 14 de agosto, si mal no estoy, y esta misma semana se anunció que ambos países han iniciado también conversaciones para que se restablezcan los vuelos comerciales. Hay aerolíneas estadounidenses interesadas en viajar a la isla. Está JetBlue por un lado, United Airlines por otro lado, quiere iniciar en rutas United desde el aeropuerto de Newark, muy cerca de Nueva York, y también desde Houston en Texas, y American Airlines, la tercera, quiere hacer vuelos, organizar vuelos principalmente desde Miami, que es un trayecto de 45 minutos. Por supuesto, Cubana de Aviación quiere volar a Estados Unidos. ¿Cuál es su balance de este año desde ese inicio de conversaciones? Mucha gente se pregunta, por ejemplo, si vendrá la democracia en Cuba pronto o no vendrá pronto. Raúl Castro tiene previsto retirarse del poder en el año 2018. ¿Usted que le ha tomado el pulso a la isla allí en las calles de La Habana, qué cree? Bueno, yo he viajado 2 veces en este año a Cuba y vuelvo en enero, así que estoy especializándome un poco en Cuba, porque me interesa, es la historia en América Latina, yo creo que más fascinante. En cuanto a volver a la democracia, yo creo que no estamos viendo muchos señales en ese sentido. En cuanto a las relaciones personales entre Cuba y Estados Unidos, el turismo está en auge, prácticamente el turismo es legal, aunque oficialmente no es legal.
va a ser una mejora muy grande poder viajar directamente con los vuelos de Nueva York, de Newark, de otras partes, porque es muy engorroso el proceso de viajar ahora. Pero hay que decir que el proceso ha sido lento. En cuanto a la diplomacia, va bien, o sea, va en orden. Un asunto, después otro asunto. La semana pasada se negoció sin decir mucho sobre las propiedades expropiadas. Es un gran asunto. Cuba puso en la mesa sus demandas por muchos billones y billones de dólares por los daños causados por el embargo. Y obviamente hay compañías norteamericanas expropiadas que demandan también una compensación. Yo creo que eso va más o menos ordenado, sin decir mucho. El hecho de que nadie dijo nada después de las conversaciones es un buen señal. Nadie está tomando posiciones, quieren solucionar el problema. Pero los cambios en Cuba ocurren dentro de un círculo bastante cerrado. Los cubanos no se sienten muchos cambios, la economía no se ha cambiado. En cuanto a lo interno, la pregunta más importante es cuándo van a acabar con el sistema de dos monedas. Es absurdo. Yo compré un libro en 50 centavos, moneda nacional. Ese mismo libro cuesta $20 o 20 cook o 10 cooks en otra parte. O sea, los desniveles de los precios es una cosa increíble. Las personas están ansiosos de que la situación se arregle. El problema del futuro es que Obama negocia. Si hay un cambio de régimen en Estados Unidos, un republicano va a tratar de cerrar todas las puertas. Creo que no va a ser reversible los cambios, pero si quieren lograr algo, tienen un año más. Y yo creo que vamos a ver, no podemos esperar cambios rápidos. Obama ha dicho que quiere viajar a Cuba si mejoran la situación, sobre todo de los presos políticos, el año entrante, en el año 2016. Hay que recordar que el embargo sigue vigente aquí en Estados Unidos, que eso depende del Senado y la Cámara, donde hay mayoría de la oposición republicana. Pero Silvia, usted no solamente fue corresponsal en La Habana, sino que publica en el diario El País un artículo esta semana titulado Estados Unidos y Cuba, un deshielo incompleto. ¿Por qué? Incompleto porque la principal barrera, que es el embargo, sigue allá. Nadie esperaba que un año y un día después del anuncio el embargo fuera a estar acabado, levantado. Es una cosa que todo el mundo sabe, y Raúl Castro también sabe, cada uno habla para sus audiencias. Obama no habla para los cubanos, Obama habla para los estadounidenses, y Raúl Castro habla para los cubanos, y cada uno tiene sus posturas. La gran diferencia de hoy hace un año, al 18 de diciembre de 2014, es que prácticamente todo el mundo dice que el embargo ya no es una cuestión de si se levanta, sino de cuándo se levanta, y esa es la clave. Yo metería en ese contexto la importancia de la noticia del restablecimiento de los vuelos, más allá de que va a facilitar mucho la vida a quienes viajen. Obama ha conseguido meter como grupo de presión hacia el Congreso a las superpoderosas aerolíneas. Ya no estamos hablando, había compañías de ferries, de cruceros, que sigue siendo una minoría de estadounidenses quienes se pueden permitir un ferry, pero ¿qué estadounidense no conoce United o American Airlines o incluso JetBlue? Y ahora son ellas las compañías. El Departamento de Estado ha dicho que quieren arreglar 110 vuelos de ida y vuelta al día a Cuba. 110 vuelos es una barbaridad, 20 vuelos de ellos a La Habana y 10 a otros aeropuertos. Que quien haya estado en Cuba piensa que es un poco, eso sí que es utopía, yo no veo cómo pueden hacer tantos vuelos, pero es una medida de presión, está metiendo a las poderosas, están diciendo, ustedes van a hacer, porque esa ha sido la estrategia de Obama, empresarios, ustedes quieren hacerlo, métanse, pero no es lo mismo unos agricultores, que al fin y al cabo son unos estados determinados, algunos tipos de empresas, son las poderosísimas aerolíneas que han sido siempre un estandarte de la economía, yo creo, en Estados Unidos, que ahora entran en el juego, y eso quizá va a tardar un tiempo, pero eso yo creo que sí que va a hacer muy difícil a un Congreso el seguir negándose a hacer cambios. Bueno, este país manda a la empresa privada. Yo creo que más que Obama jalonando a las empresas, están las empresas muy organizadas y tienen muchas estructuras detrás empujando lo que es la creación de nuevas oportunidades de negocio en Cuba. Y creo que
hay dos conversaciones paralelas. Una es la que ocurre entre los gobiernos, que ha generado pues claramente un deshielo, algunas actividades de cooperación, en narcotráfico, en temas ambientales que son bienvenidas. Tampoco nadie esperaba que esto fuera rápido. Pero estos logros puntuales como el restablecimiento del servicio postal, el restablecimiento de los vuelos comerciales, empiezan a cavar una especie de espacio para que el embargo no sea tan difícil de digerir para los congresistas. Y creo que el hecho de volverlo un poco más sencillo a la hora de tomar un voto va a ser exitoso. Falta mucho en términos de compromisos de regulación cubana para establecer empresas americanas. Eso es un trabajo que está por hacer y preocupa muchísimo la ola de migrantes cubanos, que es una nueva oleada que están tratando de huir a lo que sería una diferencia o un cambio en las leyes migratorias de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Muni, este año 2016, que ya está a punto de empezar, va a ser de campaña electoral en Estados Unidos. Las elecciones son el 8 de noviembre. Hay una gran competencia por la candidatura del Partido Republicano. En el Partido Demócrata todo el mundo prevé que va a ganar Hillary Clinton. Pero en el Partido Republicano hay alrededor de 10 candidatos, ya no se sabe muy bien cuántos son. Lo cierto del caso es que Donald Trump está encabezando los sondeos con el 41% y Jeb Bush, exgobernador de la Florida, está mucho más abajo en el margen de error con el 3% en los sondeos. En el último debate de la CNN en Las Vegas, Jeb Bush atacó directamente a Donald Trump, lo llamó el candidato del caos y le dijo: no vaya a creer usted que va a llegar a la presidencia insultando a todo el mundo. Y ahora los asesores de Bush creen que la única manera como él puede tener éxito en esta competencia es atacando directamente a Trump y no a los candidatos que están entre Trump y el propio Jeb Bush, por ejemplo Ted Cruz o por ejemplo Marco Rubio. Hoy el New York Times escribe sobre ese asunto. ¿Le funcionará la estrategia a Jeb Bush? Bueno, en primer lugar, celebro que Jeb Bush dé señales de vida, porque estaba totalmente moribundo en esta campaña y casi dándole la razón a lo que primero dijo Donald Trump sobre él, que era un hombre de poca energía. Está vivo, le funcionó. En el debate, el ataque que le hizo a Donald Trump. Tiene muy poco que perder. Es muy difícil bajar más en las encuestas de lo bajo que está Jeb Bush, y creo que este golpe que le dio a Donald Trump y lo hizo reflexionar si iba a cambiar su estrategia, que ha sido, como usted bien dice, tratar de atacar a Ted Cruz y a Marco Rubio y dedicarse a atacar al pez gordo que es Donald Trump. Hoy salió justamente un video de la campaña de Jeb Bush hablando sobre lo caótico que es Donald Trump, y creo que por ahí se van a ir estratégicamente en los próximos días. Si funciona, es tarde y está muy abajo. Y es posible que tenga una suerte enorme, pero quizás les funciona más que las otras estrategias. Vamos a ver, cualquier patada que se le dé en este momento a la campaña republicana es bienvenida. John Dinges. Bueno, estamos mirando una campaña muy especial este año. Se me ocurre que podemos decir que es la primera campaña postmoderno. O sea, el postmodernismo de Donald Trump es muy obvio en que, como tú dices, lo que es la mentira es la verdad y no importa. O sea, lo que yo digo y lo que tú crees es igual. Bush está como despertándose de una pesadilla, diciendo, ¿qué está pasando aquí? O sea, la lógica no corre, la verdad no corre, el caos es la campaña. Yo creo que él está tratando se posicione como el único racional en la campaña. Y creo que eso es cierto. O sea, si va a tener ganancias para él en la campaña, no sé. Puede ser que él se convierta en una especie de chivo expiatorio. O sea, que él se presenta para la matanza y se sacrifica para que el partido salga adelante. En el establishment, hay solo el candidato de Bush, Rubio y Christie. Uno de los tres, se supone, va a salir como alternativa. Muchos dudan que eso va a pasar, pero por lo menos está en juego esto. Cruz está más por el lado de Trump que en la campaña postmoderna que los otros. Va a ser muy interesante la arma nuclear de Bush, que no ha jugado todavía, es decir, que no va a apoyar a Trump si es candidato. Silvia Ayuso.
Estoy de acuerdo. El problema de esta estrategia, que parece muy arriesgada por los peores, es que hasta ahora yo creo que el peor enemigo de Bush ha sido el propio Bush. Hasta en la famosa frase de no puede llegar a la presidencia y pararse insultos, se le ve incómodo. O sea, para Bush, Donald Trump era una mosca del verano y la mosca debería haber muerto en este otoño-invierno, y la mosca está muy viva y encima está encima de todas las encuestas. Él no había previsto esto. Lo que es la gran sorpresa y el problema de Bush es que todo el mundo pensaba que era el candidato más sólido, y ahora mismo tiene problemas para incluso cuando tiene su minuto en que nadie le interrumpe, titubea, está demostrando una falta de seguridad, al menos a lo público, que es lo que le está matando. No está siendo ni siquiera, yo creo, Trump, es él el primero el que tiene que superarse a sí mismo, y eso es la gran pregunta, si le queda tiempo, si tiene, y con un bully, con un matón como es Donald Trump, que no le va a dejar ni un ápice de espacio para defenderse si mete la pata un poquito. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Silvia Ayuso, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Pues la semana nefasta ha sido en Estados Unidos, en Nueva York, para un joven empresario que se llama Martin Shkreli. Si digo este nombre quizá no dice nada, pero si cuento que es el villano del año en Estados Unidos, un empresario multimillonario que compró un medicamento y lo multiplicó, un medicamento que pueden utilizar, que necesitan necesariamente personas con el sistema con problemas inmunodeficientes, y lo multiplicó el precio por 5.000. De $13.50 pasó a 700 y resto dólares. La gente gritó, lo odió, él dijo que bueno, que podía hacerlo, era el malvado. Y esta semana ha sido detenido por fraude, todos los medios se han regocijado con su detención. Hay una sonrisita, exacto, está en la primera plana de todos los... Parece que hay una justicia navideña, una justicia divina, parece ser. John Dinges, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, la semana pasada fue Nicolás Maduro, pero ya no corre esta semana, ¿no? Entonces, sin competencia en la política norteamericana es Ron Paul, o sea, el candidato libertario que cuando se habla en el debate sobre temas internacionales, él aparece como el no republicano, aparece a la izquierda, o sea, en los sectores de izquierda del Partido Demócrata, abogando por una política digamos, pacífica, para una política de no meter manos en el Medio Oriente, y es una persona que queda como la gran excepción en el partido, y entonces casi desaparece en las encuestas. Muni Jensen, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal, finalmente, para Donald Trump, el precandidato republicano para la presidencia de Estados Unidos, quien recibió unos elogios muy especiales por parte de Vladimir Putin esta semana. Dijo Putin que él era un hombre muy activo y que era un hombre que era un líder absoluto en la contienda presidencial. Y Trump le agradeció, lo admiró, le manifestó su gran felicidad por lo que se llama aquí un endorsement, un hombre que le gusta que lo halaguen, ambos en realidad, en vez de sentir algún tipo de vergüenza de ser respaldado por un hombre que tiene pocos credenciales de democracia, poco costumbre de respetar a la prensa, e incluso sospechas de que ha mandado matar a periodistas, y eso realmente no debería ser un motivo de orgullo, aparte de ser un hombre bastante poco popular en Estados Unidos, Vladimir Putin. Le estaba empezando a ir mal de todas maneras, porque en el debate republicano de esta semana no brilló como se esperaba, recibió unos golpes inesperados también por parte de Jeb Bush, y por último, y hay una lista muy larga, ha dicho en las últimas horas que él quiere cerrar partes enteras del Internet para poder combatir el terrorismo. Es decir, que los que estén votando por Trump en este momento tienen clarísimo que lo que está tratando de hacer Trump es restringir la libertad de este país. Gracias, Silvia Ayuso, por haber estado aquí. John Dinges, Muni Jensen, ustedes no se vayan, porque a propósito de este año de deshielo entre Cuba y Estados Unidos, a continuación entrevista con Carlos Gutiérrez, un hombre que nació en Cuba, que salió de Cuba cuando era niño,
y que además llegó a ser secretario de Comercio de los Estados Unidos en el gobierno del presidente republicano George W. Bush. No se pierdan a Carlos Gutiérrez, que es además socio de Albright Stonebridge Group, una firma de asesorías aquí en Washington. Ya regresamos. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y tenemos ahora un invitado muy especial porque se ha cumplido esta semana, este 17 de diciembre, un año desde el momento en el que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y simultáneamente en La Habana, el líder cubano Raúl Castro, anunciaron que iban a poner en marcha conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas, que fueron rotas el 3 de enero de 1961. Y en efecto eso se produjo, el 20 de julio pasado se restablecieron esos nexos diplomáticos entre ambos países. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial, se trata del exsecretario de Comercio y socio de Albright Stonebridge Group, una firma estratégica y de asesorías aquí en los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Señor Gutiérrez, gracias como siempre por estar acá. Con mucho gusto. Gracias. Señor Gutiérrez, a su dilatada trayectoria profesional se agrega el hecho de que usted nació en Cuba. Y además ha viajado usted a Cuba varias veces desde cuando empezó todo esto aquí en los Estados Unidos. Ha ido 4 veces, me contaba usted antes. ¿Cuál es su balance en términos generales de lo que ha pasado desde aquel 17 de diciembre de 2014 con el anuncio de Obama y Raúl Castro? Yo creo que muy favorable. Obviamente más lento de lo que queremos y la gente quiere que las cosas vayan mucho más rápidas. Pero yo creo que ha sido un año muy favorable. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se están mejorando. Es increíble, pero esta semana recibieron a Yaciel Puig, que se fue de Cuba para jugar en las ligas mayores de Estados Unidos. Pero lo recibieron en Cuba. Hay cosas que no se ven, que están sucediendo, que están pasando. Sprint ya tiene un contrato con ETEXA en Cuba, o sea que ya va a aumentar el Wi-Fi. Antes había cero Wi-Fi, ahora hay como 40 lugares donde hay Wi-Fi en La Habana. Vimos cooperativas que la gente está manejando, o sea que el Estado les entregó la empresa y la manejan como una cooperativa. Hay empresas pequeñas. El dólar está circulando, el euro está circulando. Eso de que dicen que el turismo no beneficia al cubano promedio, eso es un mito. Porque yo mismo yo no fui como turista, pero yo fui y compré en tiendas. Yo no vi tiendas de turista, yo vi tiendas. Y en esas tiendas habían cubanos y habían europeos y americanos, etc. O sea que yo creo que ha sido un año exitoso y en términos de la relación Cuba-Estados Unidos, mucho más exitoso que los últimos 56 años. Mire, usted formó parte del gabinete de George W. Bush, un gobierno republicano. Hoy tiene mayorías tanto en el Senado como en la Cámara aquí en Washington, el Partido Republicano precisamente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es demócrata, ha dicho que el paso que falta es que se levante el embargo, el bloqueo comercial a Cuba, pero eso depende del Poder Legislativo, del Senado y la Cámara. ¿Usted cree que debería levantarse el embargo y que los republicanos deberían levantar el embargo? Sí, mira, yo creo que es casi imposible ir a Cuba y regresar y decir que el embargo es una buena política. Cuando uno se pone a hablar con compañías, con empresas que quisieran hacer algo en Cuba, se encuentra uno con la traba del embargo. Sin embargo, ahí hay empresas chinas, empresas francesas construyendo hoteles, hacen falta hoteles. No está Marriott, no está Four Seasons, pero van a haber hoteles chinos y hoteles franceses y europeos. Entonces, por un lado está la parte comercial. Pero por otro lado está la parte del pueblo de Cuba. Y si el embargo, levantar el embargo los puede ayudar, entonces yo creo que debemos de poner al pueblo de Cuba en un nivel prioritario número 1. Y eso es la parte que no entiendo y no estoy de acuerdo. Somos cubanos todos, cubanos americanos, cubanos que viven en Cuba. ¿Por qué no ayudar a los cubanos en Cuba si podemos hacerlo?
Pero ¿usted cree que los republicanos en el Congreso le harán caso a esa tesis que tienen? Yo creo que hay muchos republicanos que no saben nada de Cuba. O sea, no es que sean ignorantes, pero tienen otras cosas, están en el Medio Oriente, están con Siria, están con otras cosas. Entonces escuchan los mitos de Miami o simplemente hacen un acuerdo de que van a votar a favor de seguir con el embargo, si votan a favor de otra cosa. Pero yo creo que los republicanos necesitan información, necesitan más información y sobre todo necesitan ir a Cuba. Porque mucha de la gente, es curioso, mucha de la gente que se opone a levantar el embargo nunca ha ido a Cuba, pero son expertos. Y a propósito de eso, el gobierno de Estados Unidos llegó a esta semana a un acuerdo con el gobierno cubano para iniciar un programa de manera tal que puedan empezar los vuelos comerciales de un país a otro. En este momento hay unos vuelos charter desde la Florida a Cuba, vale más o menos $500 un pasaje, pero tienen unos horarios restringidos. Tan como han informado diarios como el Washington Post o revistas como Time, la idea sería que American Airlines pudiera volar a Cuba desde Miami, en donde tiene una sede muy importante American Airlines. JetBlue haría lo mismo desde los Estados Unidos y United lo haría desde Houston, en Texas, y desde el aeropuerto de Newark, muy cerca a Nueva York. Por su parte, como es obvio, Cubana de Aviación podría iniciar unos vuelos a territorio estadounidense. ¿Usted cree que cuando eso se produzca va a haber un gran flujo de turistas estadounidenses a Cuba y que podría eso remediar el problema que usted estaba mencionando hace un momento? Porque tal como van las cosas, sin que estén autorizados los estadounidenses para ir a Cuba, salvo los que están en 12 categorías, exacto, como por ejemplo los que desarrollan actividades académicas o médicas o de apoyo humanitario, ¿usted cree que si se levantan esas restricciones va a haber un flujo muy grande de gente volando a Cuba y que se puede arreglar? Sí, si el turismo se hace legal, no, estoy convencido que van a ir muchos americanos. Y también estoy convencido que ese flujo de turistas va a ayudar al pueblo de Cuba. Y eso es lo importante, que por un lado se piensa que el turismo nada más va a beneficiar a la gente de arriba, a la gente que maneja los hoteles, que maneja las compañías de guías turísticos. Eso no es cierto. O sea, el cubano común, promedio, el que está vendiendo arte, el que tiene un taxi privado, el que tiene una tienda, un paladar, un restaurante, un salón de belleza que vimos, o sea, esa gente se ve beneficiada. Entonces, hay veces que nos quedamos trabados en el mito. El turismo no beneficia al pueblo de Cuba. Ok, ya, entonces no se hace turismo. Pero hay que analizar si eso realmente es cierto. Por eso yo recomiendo que la gente que dice eso, que vaya a Cuba. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo hace pocas horas en una entrevista que le hizo Yahoo, la sección política de Yahoo en video, que si mejoran las condiciones, por ejemplo, para los presos políticos, él viajaría el año entrante, el año 2016, a Cuba. ¿Usted cree que ese viaje se va a producir? Yo creo que sí. O sea, si yo tuviera que apostar hoy, yo diría que hay una gran probabilidad, ¿no? Porque yo creo que él quiere ir, yo creo que sería algo importante para su legado. Él ha dicho que él quiere hablar con personas que no están de acuerdo con el sistema de Cuba. Y como dijo el secretario Kerry, nosotros tenemos nuestros valores, nuestros principios, creencias en cuanto a lo que debe de ser el gobierno y lo que debe de ser el pueblo y el individuo y los derechos. Y esos no los vamos a ceder. Y vamos a seguir hablando con los cubanos acerca de nuestras diferencias. Pero lo que hay que reconocer es que la política cubana y qué pasa con el gobierno en Cuba se va a decidir por cubanos en Cuba, no por nosotros aquí en Estados Unidos. Entonces hay que ser realistas, hay que hablar francamente de lo que nosotros creemos
y ellos hablarán francamente de lo que ellos creen, pero hay que reconocer que la política en Cuba no la vamos a afectar nosotros, se va a afectar en Cuba por los cubanos. El escritor mexicano Carlos Fuentes solía decir que la manera de que se le pusiera fin a la dictadura en Cuba, de los hermanos Castro que ganaron la revolución el 1 de enero de 1959, era que Estados Unidos levantara el embargo. Y él decía, Estados Unidos levanta el embargo y al día siguiente se cae el régimen castrista. ¿Tenía razón Carlos Fuentes o era iluso? Bueno, nadie lo sabe, ¿no? Porque ya han pasado 56, 57 años. Aquí hay un problema diplomático muy delicado. Si nosotros decimos, vamos a levantar el embargo para derrumbar al gobierno, entonces, o sea, es como decir a alguien, quiero ser tu amigo, pero te odio. O sea, hay que ser realistas, hay que pensar a futuro, a 10 años, a 20 años, y pensar en una coexistencia en donde nos estamos ayudando los dos y donde estamos ayudando a mejorar la vida del pueblo cubano, contribuir, sobre todo los cubanos americanos en Miami. Ellos son los que deben de estar contribuyendo al desarrollo de Cuba y sobre todo hoy en día que hay una apertura, hay que aprovechar eso. Últimas dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo pasó usted sin ir a Cuba? Bueno, 54 años. Y cuando volvió, después de todo ese tiempo, ¿qué sintió cuando salió a la calle y vio otra vez su país? Yo lo que sentí, y no sabía qué iba a sentir, o sea, si iba a estar enojado, si iba a estar triste, lo que sentí cuando abrí la ventana en la mañana fue una alegría increíble, una alegría de estar en el lugar de mi nacimiento, la tierra de mis padres, de mis abuelos. La ciudad necesita mucho trabajo, o sea, hay que trabajar mucho para levantar la ciudad de La Habana, pero es una gran ciudad. Sigue siendo una de las grandes ciudades que yo he visto en el mundo. Pero me sentí muy bien. Y uno se da cuenta, bueno, son cubanos aquí, cubanos en Miami. O sea, hay cubanos. Algunos se hicieron ciudadanos americanos. Así fue la vida, fue el destino. Pero la gente que vive en Cuba son cubanos y hasta cierto punto tenemos mucho en común. Es nuestra gente, somos, somos de la misma tierra y eso se da cuenta uno también cuando va a Cuba. Usted en esta mesa me dijo que si lo llamara, yo le pregunté que si lo llamara el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y le ofreciera ser embajador en Cuba, usted se lo pensaría. Y repito, usted fue secretario, fue miembro del gabinete de George W. Bush. ¿Le gustaría ser embajador en Cuba? Con esa pregunta se crearon tantos rumores. En primer lugar, o sea, ni lo he pensado. La primera vez que lo pensé fue cuando me hiciste la pregunta. Hay tantas personas que están calificadas para ser embajador. Y sobre todo demócratas, que hoy en día está un demócrata en la Casa Blanca. Hay muchos republicanos, hay muchos demócratas. Y yo estoy seguro que se va a escoger a uno que esté, que nos represente bien en Cuba. Pero hay muchísimos. O sea, eso de que hay uno o dos, no. El que está ahorita, De Laurentiis, es de primera. O sea que tenemos a un embajador en La Habana. ¿Pero le gustaría ser usted embajador en La Habana si se lo ofreciera? Si me gustaría trabajar con Cuba, me gustaría trabajar con Cuba en cualquier capacidad. Hoy en día estoy trabajando con Cuba en el aspecto de ayudar a empresas a conocer el entorno, a conocer las leyes, a conocer los reglamentos, a conocer lo que permite y lo que no permite la ley americana. Pero sí, o sea, yo quisiera trabajar con Cuba de cualquier manera. Pero no nada más, o sea, mi objetivo no es ser embajador y quisiera aclarar eso y quisiera ser muy claro que yo no me levanto pensando en cómo voy a ser embajador de Cuba, pero sí me levanto pensando cómo puedo ayudar
al pueblo de Cuba. Ahora sí, la última pregunta. Según las encuestas aquí en Estados Unidos, para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, es decir, dentro de 11 meses, los candidatos serían por el Partido Republicano Donald Trump, por el Partido Demócrata Hillary Clinton. ¿Cuál de los dos sería mejor para el futuro de las relaciones entre La Habana y Washington? Bueno, si eso es curioso en ese aspecto, pero Trump es el único republicano que ha dicho que él considera que la apertura con Cuba es positiva. Yo no creo que sea Trump, pero curiosamente, si es Trump, entonces habrían dos candidatos que estarían de acuerdo con la apertura con Cuba. Hillary ya ha dicho que levantaría el embargo. Y Trump creo que ha dicho que está de acuerdo con un acercamiento, no sé si ha hablado del embargo, pero los dos creo que serían continuidad de la política actual. Gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Y a ustedes hasta la próxima.